Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este último, última reunión para concluir con Hebreos. Eh, tenemos, tenemos material en estos últimos versículos para un par de sesiones más, creo yo, pero decidí terminar hoy, entonces vamos a hacer lo posible por abarcar el contenido, por resumirlo, para así poder llegar a feliz término este libro. Me alegra, pues, por los que están aquí presentes, por los que están aquí reunidos, que están terminando la carrera, una carrera de lo que va del año, porque ya pues, prácticamente 8 meses de estar estudiando hebreos, pero yo creo que ha sido de mucha bendición. Si ustedes piensan igual que yo, pues hemos aprendido mucho y nos ha dado mucha bendición este estudio. Así que vamos a eh, concluir con los últimos versículos. Estamos en el capítulo 13 y pues hoy vamos a estar viendo el final, o sea, de los capítulos, eh, bueno, vamos a retomar el capítulo 7 al 25. Si alguien lo tiene en lo que esto arranca, Hebreos 13, 7 en su Biblia ahí a la mano, que nos puede ayudar leyendo los versículos 7 y 8, que fueron los últimos de la semana pasada. Así entramos en contexto de lo que vamos a ver hoy. Cualquier versión, capítulo 13, versos 7 y 8, por favor. 7. Voy a leerlo yo, hermano Walter. Sí, por favor. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy bien. Entonces, lo último que vimos la semana pasada es este pasaje. Y lo estoy tomando aquí porque sigue la línea de los dirigentes. Acuérdense de sus dirigentes. Dice que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y emiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está hablando el escritor en pasado. Seguramente está pensando en las personas que ya no están, en los dirigentes, en los que predicaron la palabra del Señor. Pues anteriormente pudieron haber estado incluidos en esa gran nube de testigos que el Señor habló, que nos dieron un ejemplo, que nos dieron un testimonio de cómo terminar la carrera, de cómo llevar a feliz término esa carrera, porque dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Decíamos la semana pasada que pues el modelado o el imitar a las personas de éxito pues es algo que se estudia mucho ahora y en el caso nuestro pues imitar la fe de estas personas. Sin embargo, pues los líderes, los dirigentes pues son mortales, están o los cambian o simplemente pues se van de este mundo. Entonces, recalca el escritor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso tiene varias connotaciones. Una es que estos dirigentes predicaron la palabra de Dios. Y aunque ellos ya no estén, pues la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, así como Jesucristo. Pero cuando habla de Jesucristo, y mencionamos también que este término casi no lo usa el escritor, lo usa 2 o 3 veces nada más, porque implica las dos naturalezas. Jesús es la obra y palabra del Hijo de Dios sobre la tierra. Y Cristo, pues es la divinidad, representa la divinidad del Hijo. Y cuando habla de que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pues también
prácticamente está hablando en pasado, presente y futuro. Jesucristo es el mismo ayer. Recordemos que Jesús estaba desde el principio. Juan lo dice al principio de su carta, dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra griega original es logos. La Reina Valera la traduce como verbo, pero literalmente significa la palabra. Y entonces sabemos que se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios que existía ya desde la fundación del mundo, desde siempre. Entonces, él es el mismo de ayer, de hoy y eternamente. Pero hace poco alguien me preguntaba qué significa inmutable. La inmutabilidad de Cristo, la inmutabilidad de Dios es que es el mismo siempre, que no cambia. Él dice en la Biblia que no cambia ni tiene sombra de variación. Eso es la inmutabilidad. Y entonces su palabra pues también es inmutable. Pero hablando de Jesucristo, pues Él estaba desde la creación. Entonces el ayer se refiere al pasado, a que ha estado siempre, se refiere también a su obra mediadora en la tierra, lo que Jesús hizo. Esta obra que obviamente todos estos dirigentes proclamaron porque la oyeron o porque fueron testigos de la presencia de Jesucristo en la tierra. Y el hoy es el presente, como estudiamos también anteriormente, es la obra de Jesucristo como intercesor nuestro en la presencia del Padre. Él está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Entonces, esa obra de Jesús en el cielo, donde nos representa a nosotros delante de Dios e intercede por nosotros para delante de la presencia del Señor. Y el por siempre o por los siglos, pues obviamente habla de la eternidad, habla del futuro, que el eterno mañana, o sea, el sacerdocio de Cristo que es eterno, que es para siempre. Ahora, esta palabra aquí, en la nueva versión internacional, que es la que yo he estado usando, pues dice dirigentes. Pero, bueno, la Reina Valera o las versiones antiguas mencionan, dice a nuestros pastores. Y aquí tengo una comparación yo de diferentes versiones. Vemos aquí entonces la Reina Valera 60, que es la que muchos de mis contemporáneos le tienen cariño porque crecimos con ella, y que después la revisión de 1995 menciona pastores, acordados de nuestros pastores. Ya en la 2015, una versión más reciente, pues ya hicieron una modificación y pusieron dirigentes. La nueva versión internacional también traduce dirigentes, la Biblia de las Américas, guías, dice guías y también menciona pastores. Y la nueva Biblia latinoamericana, acuérdense de sus guías o de sus pastores. La nueva traducción viviente, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Y Dios habla hoy, acuérdense de quienes los han dirigido. ¿Por qué menciono esto? Lamentablemente la traducción pastores no es la más adecuada, y por eso es que los escritores de la Reina Valera en la 2015 la cambiaron y la pasaron a dirigentes. Porque en el original la palabra que se utiliza es hegemonai, y esto significa, hegemonai significa en la cultura grecorromana oficiales estatales, oficiales del Estado, o podría ser también un príncipe, o podría ser un gobernador. Y en la versión de los 70 se utiliza para líderes religiosos, también pues para líderes políticos. Entonces la mejor traducción pues es la que ya tienen las nuevas versiones, las versiones más recientes, y realmente está hablando de guías, está hablando de dirigentes. ¿Por qué es importante esto?
Pues alguien podría decir, bueno, pero un pastor pues también es un guía, es un dirigente. Pero vamos a ver más adelante que este pequeño cambio puede ser malinterpretado o mal usado, o puede ser abusado del término. Entonces nada más les dejo ahí el significado y vamos a hablar en los versículos que siguen más en detalle de esto, porque vuelve a mencionar el escritor aquí a los líderes. Entonces, en lo que nos corresponde ya para el estudio de hoy están los versículos 9 al 11. Dice, no se dejen llevar porque en ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar de cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo, como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Bueno, si alguien pensó que ya en la conclusión de Hebreos, pues ya habíamos dejado atrás todo esto de los sacrificios, de los rituales y todo lo de esta que parece tan complicado y tan profundo, pues aquí viene de nuevo. No podía el escritor cerrar sin pues, entrar también en aspectos profundos para nosotros y complicados porque no somos hebreos y no vivimos en el antiguo pacto, no estamos familiarizados con el tema de los sacrificios. Para ellos era un tema pues conocido, un tema común, aunque el escritor pues les tiene que aclarar muchas cosas. Pero hablando específicamente del versículo 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Ya anteriormente habló de que pues nuestros guías, nuestros líderes nos habían enseñado la palabra, la sana doctrina. Y ya en la iglesia primitiva, en el origen de la iglesia, pues habían filósofos, habían judaizantes, habían muchas doctrinas que podían apartar a los primeros cristianos de la fe, especialmente a los cristianos judíos. Porque como ya mencionamos, estos cristianos judíos eran rechazados por los judíos tradicionales, porque para ellos, al convertirse al cristianismo, habían desertado del judaísmo, y el judaísmo era no simplemente una religión, sino era una identidad, era una nacionalidad. Entonces, renunciar al judaísmo era renunciar a traicionar a la patria, traicionar a la ley, era contra la ley, porque recordemos que la ley de Moisés era la ley civil también, en el caso de los judíos, y entonces, pues eran rechazados por sus mismos compatriotas, eran perseguidos por los romanos, eran rechazados por su familia. Lo que pasa muchas veces con los cristianos, en nuestro contexto, pues puede que nos rechace la familia, porque si la familia es de otra religión o de otra creencia o de otra teología, cuando nosotros venimos al cristianismo, pues podemos tener rechazo de nuestra misma familia. Pero en la cultura judía eso era mucho más fuerte, es algo similar a lo que pasa con los musulmanes hoy en día. Un musulmán que se convierte a Cristo es un traidor, es un desertor, entonces va en contra de su nacionalidad, de su identidad, de su patria, de su familia y de todo. Y estos primeros cristianos estaban en ese caso, habían salido del judaísmo y entonces tenían todos los ataques de todos estos sectores. Entonces existía la tentación de regresar. En el judaísmo estaban cómodos, ahí pues hacían sus ritos, lo que habían hecho toda la vida, sus sacrificios, mientras que en el cristianismo era una situación muy cómoda. Por el hecho de que pues era una cosa rara, era una cosa extraña. Para los judíos pues era una especie de herejía lo que estaban haciendo los primeros cristianos.
Entonces la comodidad estaba en el judaísmo, la tranquilidad, la paz, como personas, como seres humanos, estaba en el judaísmo, y estar en el evangelio, en el cristianismo, pues era para ellos muy complicado. Y entonces esas enseñanzas les hablaban de regresar, o les hablaban de, ok, está bien, ustedes siguen a Jesús, pero tienen que seguir con los sacrificios en el templo, tienen que seguir guardando el sábado, tienen que seguir, etcétera, etcétera. Todos los rituales judíos, la circuncisión y todo eso. Pero aquí el escritor les dice, no se dejen llevar por enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Recordemos que el escritor ha hablado de que el nuevo pacto es el pacto de la gracia, de la salvación por gracia, ya no por sacrificios, ya no por rituales. El perdón de los pecados ya no tenían que sacrificar ningún animalito, sino ya Cristo se había presentado a sí mismo como el único y verdadero sacrificio y el único que realmente borraba los pecados. Pero pues ellos seguían con su tendencia natural, podríamos decir, porque era algo que habían hecho toda la vida. Como cuando alguien practica otra religión, que está acostumbrada pues a ir a ciertos servicios, a hacer ciertos rituales, lo ha hecho toda la vida, lo ha hecho toda su familia, y de repente viene al evangelio, y entonces allá el culto es diferente y el ritual es diferente, hasta cambiarse de iglesia dentro de la misma, de la misma religión, pero uno va a una iglesia diferente, de otra denominación o de otro país, es un poco complicado, no es fácil adaptarse. Entonces ellos podrían tener la tendencia de que todavía tenían que comer ciertas cosas, hacer ciertos rituales, y el escritor les dice, nosotros hemos recibido perdón de pecados, hemos recibido la salvación por la gracia, como un regalo de Jesucristo. Y dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Bueno, recordemos que en el tabernáculo, y es interesante que el escritor aquí nunca usa la palabra templo, a pesar de que cuando él escribió seguramente todavía el templo existía, porque el templo fue destruido bastante después. Bueno, no tanto pues, pero se cree que esto pudo haber sido escrito en el año 50, 60, entonces unos años después fue destruido el templo. Pero aquí, en teoría, todavía existía, sin embargo, él no lo menciona, él solo menciona el tabernáculo, porque él se está refiriendo a la tienda de campaña esa que los israelitas habían hecho en el desierto, y donde realmente se manifestaba la presencia de Dios, porque ahí en el tabernáculo del desierto, la presencia de Dios bajaba literalmente al lugar santísimo, y ahí se comunicaba con el pueblo. El templo en la época de Jesús pues ya estaba bastante prostituido, podríamos decir, al grado de que Jesús bota, saben ustedes, todas las ventas que tenían ahí los cambistas, los mercaderes, y les dice, ustedes han convertido esta casa, que es una casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, Jesús no usó el templo, él enseñaba en las sinagogas. Ya el templo realmente valor espiritual no tenía, estaba ahí como una parte de la religiosidad judía, pero ya no funcionaba como el lugar en donde el Señor se manifestaba, donde la presencia del Señor se manifestaba. Y en esos templos o en el tabernáculo, pues había un altar donde se presentaban los sacrificios. Y tendríamos que ir al Levítico, capítulo 3, capítulo 7 de Levítico para entender más en detalle esto, pero sí a grandes rasgos podemos mencionar que se hablaba de diferentes tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios por el pecado, y estaban los sacrificios de paz, y también habían sacrificios de agradecimiento. Y dependiendo de qué fuera el sacrificio, pues el ritual era diferente. Siempre se mataba al animalito, se rociaba la sangre en el altar, se quitaba la grasa,
unas vísceras. Y, por ejemplo, en el sacrificio por el pecado, el resto del cuerpo, la piel y las vísceras, el estiércol del animal, se sacaba del campamento y se iba a quemar fuera. Solo se utilizaba la sangre. Había otro tipo de sacrificios, los sacrificios de paz, por ejemplo, donde la carne del animal sí se podía comer. Incluso se estipulaba qué parte le correspondía a los sacerdotes o qué parte se podían comer las personas que hacían el sacrificio. Entonces, para ellos eso era pues, una comida sagrada, incluso la comían dentro de los sacerdotes dentro del lugar santo porque era sagrada. Pero aquí el escritor les dice, los alimentos rituales no aprovechan para nada a quienes los comen. En cambio nosotros, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. ¿Quiénes eran los que oficiaban en el tabernáculo? Los sacerdotes. ¿Y por qué no pueden comer del altar que nosotros tenemos? Porque el altar del cristiano es la cruz de Cristo. Nuestro altar es el sacrificio de Cristo. Ante él, presentamos nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, que vamos a ver adelante de qué se trata eso, porque nosotros ya no presentamos, no matamos animalitos ahí, pero hay cierto tipo de cosas que nosotros hacemos para estar en el altar de Cristo. Y mencionamos esto porque ustedes han oído que en las iglesias o en las campañas o en un estadio, por ejemplo, hay una evento evangelístico, una campaña evangelística, y al final se dice, los que quieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador pasen al altar. Y ahí no hay un altar de piedra que van a ir a sacrificar algo, sino pasan al frente, porque como ya dije, el altar del cristiano es estar a los pies de Jesús. Por eso aquel himno tan bonito que dice que no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Eso es nuestro altar. Entonces, los sacerdotes, pues, no tienen derecho a comer de nuestro altar. No tenían los sacerdotes judíos que seguían pues, las tradiciones del antiguo pacto, de la antigua ley. Dice, porque el sumo sacerdote, y aquí, pues, recordemos que está hablando del día de la expiación, que era cuando, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio, primero por él y después por el pueblo. Dice, el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Miren qué interesante lo que el escritor nos está enseñando. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley y los profetas, vine para que se cumpliera. La ley decía que la paga del pecado era la muerte. Tenía que haber muerte para expiación de pecados. Y por eso se mataban a los animalitos, porque ellos estaban como sustitutos de los pecados del pueblo. Jesús no vino a abrogar esa ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios, dejó caer todo el peso de la ley sobre la persona de Jesucristo. Y cumplió todo. Murió, dio su sangre en la cruz del Calvario e incluso fue crucificado fuera de la ciudad. Como los animales eran quemados fuera del campamento, Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. ¿Y esto qué significa? Bueno, la ley en el Levítico vemos que decía que esas partes del cuerpo, cuando se rociaba la sangre y el resto del animal se sacaba del campamento, el que lo sacaba no podía regresar al pueblo, no podía regresar al campamento si no se purificaba, porque quedaba inmundo, porque aunque este animal ya había sido sacrificado, pues el cadáver del animal era inmundo y tenía que regresar, tenía que purificarse antes de poder regresar al campamento porque quedaba inmundo. Entonces, imagínense a lo que Jesús se sometió. Él hizo todo por cumplir con la ley. No solo sufrió
todo lo que pasó antes de su crucifixión, murió en la cruz, llevó el sufrimiento de la muerte, se sintió abandonado por el Padre en su momento de mayor angustia, incluso en su oración allá en el huerto derramó gotas de sangre en lugar de sudor por la terrible angustia que él tenía, y sufrió la vergüenza de ser crucificado como el peor de los delincuentes. La cruz era una maldición, y él cargó con esa maldición, cargó con esa vergüenza, con ese oprobio, se puso en el lugar de los animales inmundos que se sacaban del campamento para quemarlos, y todo eso lo hizo por nosotros. Por eso dice, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significaba para los judíos en aquella época salir fuera del campamento? Pues significaba dejar la religión judía, dejar las tradiciones, dejar los ritos, y pues, apegarse a la gracia de Jesús, reconocer el sacrificio de Jesús y vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere. Lo mismo significa para nosotros, dejar el viejo hombre, la vieja naturaleza, las costumbres, los hábitos que teníamos antes de venir al Señor, y pues hacer su voluntad. Pero también significa salir de nuestra comodidad, porque nosotros, pues dice el Señor que somos sal y luz, y tenemos que iluminar a los demás. No significa para nosotros apartarnos o salir del mundo, sino trabajar para que ese mundo sea iluminado, como representantes de Jesús que somos. Jesucristo dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un canasto, sino que esa luz tiene que brillar. Entonces nuestro trabajo es eso, es brillar. Jesucristo en su oración por nosotros al final dijo, Señor, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hablábamos la semana pasada de que santidad pues también se relaciona con apartarse, con separarse, y eso fue malinterpretado por los monjes en la época del monasticismo, porque se apartaban, se iban al desierto a vivir solos como ermitaños para apartarse del mundo, porque ahí encontraban la santidad. Y no se trata de eso, se trata justamente de representar a Jesús como Él lo hizo. Él se juntó con publicanos, con pecadores, porque era la única manera de llegar a ellos. Entonces, nuestro trabajo es brillar, es salir de nuestra comodidad, salir del campamento. Puede significar también salir de la iglesia, porque nos acomodamos mucho en la iglesia y ahí cantamos, ahí escuchamos la palabra, nos enriquecemos, nos edificamos, pero para afuera nada. Y el trabajo del cristiano está fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, pues estamos como espectadores, difícilmente vamos a convertir a alguien, porque la mayoría de los que están siempre ya están convertidos. Nuestro trabajo es fuera, es en donde podemos evangelizar, hablar del Señor en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el gimnasio con nuestros amigos, qué sé yo. Ahí es donde nosotros podemos realmente brillar, y siempre con los ojos puestos en Jesús, no adaptarnos al mundo, sino transformar el mundo por medio del mensaje del Señor Jesucristo, llevando la deshonra que Él llevó, porque se van a burlar de nosotros, y en algunos casos nos van a marginar, pero nuestro trabajo es ese. ¿Y por qué? Porque pues no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Eso ya lo estudiamos cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Isaac, que vivían en carpas, que dejaron todo y siempre anduvieron errantes, no recibieron la tierra prometida, pero no les importó porque ellos no tenían su mirada
en bienes terrenales, sino en la ciudad celestial, a donde pues vamos todos y tenemos que tener nuestra mirada puesta ahí. Así que dice, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Y aquí entramos a la parte que les mencionaba de los sacrificios que nosotros podemos presentar. Un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y cuando nosotros oímos el término sacrificio, pues ya hablamos de eso anteriormente también, tendemos a pensar en algo que cuesta mucho, en algo que tenemos algo que tenemos que perder o algo que nos va a causar dolor. Pero realmente la palabra sacrificio mencionábamos anteriormente, viene del latín sacro, que significa santo. Y sacrificio, pues en su etimología es hacer algo santo, hacerlo sagrado. Entonces las cosas que hacemos para el Señor, pues si las hacemos de corazón, si las hacemos con la mirada puesta en Él, si las hacemos pensando en agradarle, pues prácticamente las santificamos. Entonces el sacrificio de alabanza es cuando alabamos al Señor, cuando lo adoramos, pero realmente de corazón. Tendemos a pensar a veces en los cantos, ¿verdad? A los cantos alegres les llamamos alabanzas y a los cantos así más tranquilos les llamamos adoración. Pero realmente en toda la música que es para el Señor, pues es adoración, estamos adorando, independientemente del ritmo que tengan los himnos. Y, por ejemplo, en un concierto, en términos generales, sea el concierto de una orquesta filarmónica, o de un cantante de pop, o un grupo de rock, qué sé yo, pues los músicos hacen su mejor trabajo, sus mejores interpretaciones, los cantantes, para complacer al público. Y ahí está el público ovacionando a los músicos, llorando en algunos casos, ¿verdad? Porque están viendo a sus ídolos y subiendo, queriéndose subir al escenario, a veces hasta tirándoles prendas de vestir, porque están emocionados con el espectáculo que se está dando. Y tendemos a traspolar eso a la iglesia. Cuando está el grupo de alabanza en la iglesia, pues nosotros también los vemos a ellos como los músicos que nos están edificando, y decimos qué bonita la adoración, qué linda la adoración, cómo nos edifica, porque los músicos son los intérpretes y nosotros somos el auditorio. Entonces esos intérpretes tienen que hacer su trabajo lo mejor posible para que el auditorio quede satisfecho. Pero no funciona así. El auditorio, mis hermanos, es Dios. Al Dios le cantamos. Los intérpretes somos nosotros. Y los músicos simplemente nos ayudan para que esa interpretación sea mejor, sea más bonita, tenga un ritmo, tenga pues ya algo profesional, porque es para el Señor. Pero pensemos cuando alabamos que nuestra alabanza es para el Señor. Que los músicos no están para complacernos a nosotros, no es un show que va a complacer a la audiencia, que es la congregación. Nosotros como congregación somos los intérpretes y estamos adorando, estamos alabando a Dios. Esa es la diferencia entre una música cristiana, un concierto cristiano, o cualquier otro concierto del mundo. Entonces, ofrezcamos a Dios, dice, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden, dice, de hacer el bien y de sacrificios que agradan a Dios. Aquí hay otro sacrificio. En la iglesia cantamos los domingos, pero nuestra adoración es de todos los días. Nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor es continua, es diaria, por medio de la oración, por medio de la obediencia, por medio de la lectura de la palabra del Señor. Todos esos son sacrificios de alabanza y adoración. Pero ya el escritor ha venido hablando de compartir con otros, de hacer el bien. Hablábamos que la santidad no se puede conseguir aislado, sino la santidad consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, por eso
dice que no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen. En la iglesia primitiva sabemos que la gente, los hermanos vendían sus propiedades para repartirles entre los demás miembros que no tenían y nadie pasaba necesidades porque todo lo compartían. Pero conforme fue pasando el tiempo, estas cosas pues probablemente se fueron olvidando y ya esas costumbres se fueron perdiendo y tal vez la gente se fue volviendo más eh, individualista o egoísta. Entonces el escritor tiene que recordar que compartir con otros, que hacer el bien, eso es lo que le agrada al Señor. Isaías lo dice el Señor por medio del profeta: yo no quiero más sangre de corderos o de animales, no quiero más sacrificios, no quiero más holocausto. Lo que quiero yo es que compartan el pan con la viuda y con el hambriento, con el huérfano. Ese es el sacrificio que le agrada al Señor. Y nosotros, pues, también tendemos a olvidar eso. Eh, Nos concretamos, aunque la adoración tiene que ver nada más con, estoy teniendo algunos problemas de señal, espero que ustedes estén recibiendo bien porque aquí me está dando problema, pero bueno. Ah, el compartir con los demás, el hacer el bien, el ver por los necesitados, es lo que le agrada al Señor, más que cualquier otro sacrificio, más que caminemos 2 o 3 cuadras. Pues hacer el bien es lo que a él realmente le agrada. Y se nos olvida. Eh, Curiosamente, eh, se da casos que entre mejor estamos, más nos olvidamos, no solo de los necesitados, sino del Señor. Tendemos a apartarnos porque pues, nosotros estamos bien, eh, no estamos pasando necesidades. Entonces, cuando no pasamos necesidades, nos, nos olvidamos de los necesariamente. Eso no es de la grada. Hace poco, pues, compartí sí. Ah, compartí familia con una ONG, educación y con un tiempo de comida a los niños descalzos en áreas marginales. Estamos haciéndolo en coordinación con el Ejército de Salvación, que es una entidad internacional que pues, muchos la han de conocer. Y pues circulé entre varios grupos, tengo ahí información, tengo varios grupos, compañeros de trabajo y incluso de la iglesia, y pues prácticamente no hubo respuesta. Sin embargo, hubo una hermana de este grupo que fue la primera que pidió el número de cuenta y mandó su boleta de que había depositado. Y irónicamente, hermanos, me consta que es una de las personas a las que menos le sobra el dinero, que tal vez tienen más necesidad que cualquiera de nosotros. Y me recordó el ejemplo de Jesús que puso de aquella viuda pobre que depositó 2 moneditas y él dijo: ella ha dado más de todo lo que han dado los que están aquí. Eh,
No se oye ya nada, Walter. Su screen está frozen y no se escucha nada. Sí se trabó la computadora, en eso está trabajando ahorita. Ay, qué bueno. Gracias. Voy a seguir por aquí, hermanos, porque se trabó mi computadora y no sé qué pasó, no la logro revisar. Alguien está interesado en que no termine el estudio, pero lo terminamos a como dé lugar. Entonces, no sé dónde se quedaron, pero les comentaba yo el caso de una publicación que compartí de un grupo de ayuda a las personas necesitadas, a los niños que se les está dando maestros, se les está dando instrucción tanto bíblica como pues las clases normales, y les estamos dando un tiempo de comida. Entonces yo compartí esta información y les decía que solo una hermana que me consta que es la que menos le sobra el dinero, pues inmediatamente pidió un número de cuenta, mandó su aporte, un aporte sencillo, pero un aporte muy significativo, que me recordó el ejemplo que Jesús puso de la viuda en el templo, que depositó 2 moneditas, y Jesús dijo, ella depositó más que todos estos ricachones que han venido a hacer dinero aquí, o que han venido a hacer ruido con el dinero que depositan. Entonces el escritor de Hebreos nos dice que los sacrificios que agradan a Dios es también cuando miramos por el pobre, por la viuda, por el huérfano, y no tenemos que olvidarnos de eso. Hemos mencionado anteriormente que las riquezas, no necesariamente es malo tener riquezas, pero si el Señor nos bendice con bienes materiales, pues es también para que lo honremos con nuestras riquezas y podamos compartir con los que no tienen, porque de eso dice el escritor que son los sacrificios que agradan a Dios. Bueno, si alguien tiene ahí a mano su Biblia, por favor leamos los versículos que siguen, el 17 en adelante, puesto que no puedo acceder aquí a mi computadora, pero leamos por favor los versículos 17, ¿lo tiene alguien o los leo yo aquí? Bueno, lo voy a leer aquí. Dice, obedeced a vuestros pastores. Otra vez, esta es la Reina Valera, la nueva traducción viviente. Las otras versiones, pues, habla de dirigentes.
La Nueva Versión Internacional dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y les decía que la traducción de esta palabra, egeomai, pues es más adecuado dirigentes o líderes o guías, porque muchos pastores o algunos pastores se han aprovechado de ese texto, lo han sacado de contexto y pues prácticamente abusan de su congregación y quieren imponer obediencia, quieren imponer sumisión y se aprovechan de la ignorancia, podríamos decir así, de la congregación. Yo sé de pastores que pues la secretaria los tiene que rasurar, lavar su ropa, pues cosas de ese tipo. O también conocemos a un pastor que la congregación le construyó su casa de gratis. Y bueno, y si se hace con amor por iniciativa de los hermanos y porque realmente el pastor ha demostrado necesidad y amor hacia su congregación, está bien. Pero cuando es una imposición, porque tienen que obedecer, porque se tienen que someter, entonces realmente se convierte en un abuso. Y aquí, pues, el escritor está hablando, por eso no necesariamente de pastores, no está usando la palabra pastor, sino está hablando de los guías espirituales, de los líderes, de los que realmente se han dedicado a servir al Señor en cualquiera de los ministerios. El Señor reparte dones y algunos les da don de servicio, algunos son pastores o líderes, algunos maestros. La Biblia nos habla de las diferentes funciones de los miembros del cuerpo de Cristo y el ser pastor es más que un título, más que un cargo, es una función que se desarrolla. Y por eso en el versículo 7 habla de que se analice a los guías, se observe su estilo de vida, se observe sus frutos. Recordemos que Jesús dijo que por sus frutos íbamos a conocer a los que realmente pues están sirviendo al Señor. Entonces, si nuestro pastor pues es dedicado al ministerio, si nuestro pastor nos guía, nos enseña la palabra, la sana doctrina, nos alienta, se preocupa por nosotros, pues sabemos que es un líder que ha sido puesto por Dios. Esa es la diferencia. Estamos llamados a obedecer, a respetar y apoyar a nuestros pastores cuando son siervos del Señor y el Señor los ha puesto en ese cargo. Y sabemos que el Señor los puso en ese cargo cuando su estilo de vida, cuando su actitud, su proceder, pues están de acuerdo a la voluntad del Señor y a todo. Yo, pues gracias a Dios, he tenido muy buenos pastores en esta iglesia, pues desde el tiempo de hermano David Munguía, Rudy Girón, Eberto García, Manuel Lionel, ahora pues son líderes, son pastores que pues han demostrado devoción a su trabajo, a la obra del Señor y pues tenemos que someternos a ellos. Yo en lo personal he recibido consuelo, he recibido doctrina, he recibido disciplina, porque aquí donde me ven, aquí muy maestro, pero ya me pusieron en disciplina una vez también y la tuve que cumplir. No me acuerdo cuánto, no sé, creo que fueron 6 meses. Me pasé 2 por si acaso, ¿verdad? Para la próxima. No es broma, pero ellos nos exhortan, nos disciplinan y nosotros tenemos que aceptar esa exhortación y realmente pues someterse. Y someterse también aquí el verdadero significado que tiene eso es dejarse instruir, dejarse capacitar, porque a veces
no nos dejamos, ¿verdad? No aceptamos que nos digan lo que tenemos que hacer. Yo he sabido de gente que dice, por ejemplo, en algún grupo, si hay algún grupo de parejas, vamos a decir, no, yo no voy a eso porque no me gusta que se metan en mi vida. Ese asunto es mío, yo lo resuelvo y nadie se tiene que meter. A veces tomamos esa actitud y aquí el escritor nos dice sométanse a ellos, déjense guiar, déjense instruir. Pues ellos cuidan de ustedes, dice como que quienes tienen que rendir cuentas. Los pastores pues también tienen que dar cuentas al Señor de cómo cuidaron el rebaño. Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro tuvo que dar cuenta de cómo había hecho ese trabajo ante la presencia del Señor. Entonces ellos tienen que rendirle cuentas a Dios y nosotros tenemos que apoyarlo en eso. Obedézcanles a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Nuestros pastores son seres humanos y también se cansan y también se fastidian de tanto problema. Recordemos a Moisés. Moisés llegó un momento que ya no aguantaba, Señor, ya no aguanto este pueblo, ya hasta se quería morir él por la rebeldía del pueblo. Entonces nosotros, hermanos, es cierto que tenemos nuestros errores, tenemos que pedir el consejo, la guianza de nuestro pastor, pero no estamos para dar problemas. No por el hecho de que sea el pastor tiene que resolver todos nuestros problemas y aguantar todos nuestros berrinches. También parte de nuestro deber cristiano es ayudarlos a que cumplan su tarea. Y dice con alegría, y no que se estén quejando de nosotros. Nosotros somos ovejas, ¿verdad? No cabras. Las cabras dice que tienden a irse al campo, a salir, pero pues las ovejas tienen que ser pues humildes y dejarse guiar. Oren por nosotros. Miren la humildad del escritor, que a pesar de que pues ha dejado tanta riqueza, tanto conocimiento, tanta sabiduría, él dice, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuando antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios de paz, el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, todos necesitamos oración. En los grupos que hacemos, como este grupo de estudio, pues vale la pena orar unos por otros, fortalecernos espiritualmente, pero nuestros pastores, nuestros líderes también necesitan ayuda. A mí no se me olvida que una vez una hermana me agarró en la puerta de la iglesia y me dijo, hermano, yo quiero que me perdone. Y le digo yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué la tengo que perdonar? Y me dijo, es que el Señor ha puesto en mi corazón, o puso en mi corazón que yo ore por usted, pero yo no lo he hecho. Entonces, quiero que me perdone por eso. Y me dijo una serie de cosas que realmente me dejaron frío, porque pues era por lo que yo estaba pasando. Yo estaba en una especie de crisis. Esta hermana pues no conocía mi vida, pero pues fue muy atinada en cuanto a las cosas que ella mencionó. Entonces, pues esa es parte de nuestra función, orar por nuestros pastores, por nuestros guías, por nuestros líderes, porque eso es lo que le agrada al Señor, eso es lo que el Señor quiere de nosotros y eso es lo que el escritor está enfatizando. Todos necesitamos oración y las oraciones, pues obviamente nos sostienen. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así que por muy tranquila que creamos tener la conciencia y por
muy honradamente, que nos portemos en todo, como está diciendo el escritor, necesitamos la oración. Y también habla de que oren para que cuando antes, dice, se me permite estar de nuevo con ustedes. Si todo lo que tuviéramos de Hebreos fuera este último capítulo, hermanos, yo me atrevería a decir que el escritor fue Pablo, por todo lo que menciona. Aquí da la impresión de que no puede salir de donde está. Pablo estuvo prisionero en Roma. En un tiempo tuvo una especie de arresto domiciliario, en donde tenía libertad para moverse y para hacer ciertas cosas, pero como que no podía salir. Después ya fue metido a un calabozo, ya en los últimos momentos de su vida, pero hubo una época en que tenía cierta libertad. Y por otro lado menciona a Timoteo, que era uno de los pues, principales discípulos de Pablo. Entonces, todo esto pues son como indicios de que Pablo fue el escritor, pero pues por todo lo demás del libro de Hebreos no podemos garantizar que él sea. Nos quedamos con la duda, pero hay mucha evidencia a favor de Pablo. Entonces, él pide oración y nos dice que el Dios de paz que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, y aquí sí usa un término que se puede traducir como pastor. Cuando habla de Jesús, sí habla del verdadero pastor. Porque él es realmente nuestro pastor, él es el que nos guía, él es el que hace el trabajo de pastor de las ovejas, como realmente se debe hacer. Y por eso utiliza ese término aquí. Por la sangre del pacto eterno. Otra vez habla del nuevo pacto, del pacto eterno, del pacto de la gracia, de donde ya no necesitamos sacrificios, sino solo creer en Jesús, y que Él nos capacite para hacer su voluntad. Fíjense que es interesante que hacer la voluntad del Señor no es cosa fácil, pero cuando cuando tenemos la actitud de hacer la voluntad de Dios, Él nos capacita, es de ida y vuelta. Si queremos honrarlo, si queremos servirle, Él nos da la capacidad. Si no queremos hacerlo, pues obviamente es cuesta arriba. Pero por eso dice, Él nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tenemos la actitud, la disposición de servir al Señor, Él nos capacita y Él cumple en nosotros lo que a Él le agrada. Al final, pues ya la despedida, dice, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Menos mal que escribió brevemente, nos tomó 8 meses estudiar Hebreos. ¿Qué tal si escribe más detalladamente? Pero para él es un escrito breve porque tenía tanto que decir y entonces tuvo que resumir seguramente todo lo que pensaba, pero recordemos que nos empieza diciendo que Dios ha hablado de diferentes formas y diferentes maneras, que ahora lo hace por medio de su Hijo, exaltó la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, sobre Moisés, porque está durante todos sus escritos dando ánimos y demostrando que Jesús pues es alguien a quien vale la pena seguir. Tal vez sus primeros escritores dudaban si seguir en el Evangelio valía la pena, y entonces él deja claro que vale la pena seguir al Señor. Lo deja claro a sus primeros lectores y nos lo deja claro a nosotros. Y entonces él dice, reciban esa palabra de exhortación, porque como dije anteriormente, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta lo que tenemos que hacer, que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos humildad para aceptar los errores que cometemos, que nos los digan, no solo nuestros líderes, sino cualquier hermano puede venir a decirnos, mira, o mire, esto que está haciendo no me parece. Así como esa hermana que me agarró a mí en la puerta de la iglesia y me dijo 2 o 3 cosas que pues me fueron de mucha
reflexión. Entonces, es importante que nos acostumbremos a aceptar críticas constructivas, aceptar exhortaciones, tanto de nuestros pastores como de nuestros líderes. Y el escritor lo está diciendo. Dice, es una súplica, le ruego, dice, que reciban bien estas palabras de exhortación. Él no ha querido ofender a nadie, pero ha sido bastante claro, bastante directo en las cosas que ha dicho, y pide que como quien dice, no se enojen conmigo. Yo pues simplemente quiero servirles y lo he hecho por el bien de ustedes. Y el saludo final, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludes. Este podría ser otro indicio de que el escritor está en Roma, aunque no necesariamente es así. Y que la gracia sea con todos ustedes. Así que, hermanos, me pasé un poco por las fallas técnicas aquí de mi computadora que nunca resucitó, pero con esto terminamos este estudio de este epístola, libro, sermón, breve palabra de exhortación, como la menciona aquí el escritor, que nos deja tanto, y espero que no sea nada más un conocimiento así intelectual, ¿verdad? Que aprendimos, que qué bonito, que aclaramos cosas que no entendíamos del Antiguo Testamento, sino que sea realmente para ponerlo en práctica. Eso es lo más importante, que lo vivamos. La enseñanza bíblica no es nada más para adquirir conocimientos, sino para que nuestras vidas sean transformadas. Y tanto ustedes como yo, pues necesitamos que la palabra del Señor nos siga transformando, siga operando en nosotros. Y ese es mi deseo con este estudio, que pues el Señor haga la obra, siga haciendo la obra que quiere hacer en nosotros. Muy bien. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con Hebreos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Como el escritor de Hebreos aquí al final menciona a Timoteo, pues quiero contarles que el próximo estudio va a ser sobre Timoteo. Vamos a estudiar las epístolas pastorales, primera y segunda Timoteo. Una hermana sugirió ahí en las encuestas que quería saber de la vida de Pablo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de Pablo y pues ya nos vamos al estudio de las epístolas pastorales. Pero vamos a tener nuestro feriado de nuestras vacaciones de independencia. No vamos a seguir el próximo jueves. El próximo jueves creo que es 8, después viene el 15, que es la independencia en Guatemala. Pues seguimos el 22. Vamos a tener 2 semanitas de descanso. Son más descanso para mí que para ustedes, porque quiero pues ya preparar y leer el material para la próxima reunión. Pero pues primero Dios, el 22, el jueves 22, retomamos las reuniones y seguimos con Timoteo. Muy bien. Preguntas, comentarios, despedidas, las golondrinas. ¿Alguien quiere decir algo? Solo agradecerle, hermano Walter, por la paciencia, por esa dedicación, por esa sabiduría que el Señor le ha dado. Bendecir su vida, que el Señor lo guarde de todo mal, le provea todos los medios, porque no es solo de dar el estudio, sino de tener su computadora, sus celulares, todas sus herramientas, digámosles, para que usted pueda llegar hasta nosotros con su conocimiento. Le agradezco mucho, que Dios me lo bendiga y que pase feliz noche y que Dios tenga cuidado de ustedes y de toda su familia. En el nombre de Muchas gracias, hermana, muchas gracias. La verdad es que me llenan esos comentarios y qué bueno que pues, ustedes estén siendo bendecidos también por este ministerio.
Muy bien. Entonces, hermanos, los que no han llenado la encuesta, perdón, quería alguien más decir algo. Hermano Walter, Dios les bendiga. Yo creo que hay un poco de eco por ahí. Dios les bendiga a todos, a cada uno de mis hermanos. Dios Gracias. les bendiga, pero sobre todo, hermano Walter, Dios le bendiga, ¿verdad? Porque Bendiciones, la hermano. paciencia, como decía la hermana, que ha tenido con nosotros, ¿verdad? Y gracias por todo, ¿verdad? Y por el próximo estudio, pues yo iba a sugerir, yo no sabía que era Timoteo, pero excelente, hermano. Gracias por todo, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga, hermano Walter. De acuerdo. Entonces les decía que los que no han llenado la encuesta les encargo porque eso me ayuda mucho para el próximo estudio. Vamos a ver cómo hago para mejorar los equipos aquí porque pues ya este último me fue mal, pero primero Dios vamos a tratar de ir pues, consiguiendo más recursos para poder hacer los estudios de mejor forma. Así que los dejo descansar. Hoy sí me pasé más de 15 minutos, pero que sea para la honra del Señor y primero Dios, vamos a estar en contacto en el chat, pero si no, nos vemos el jueves 22 con el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Eso sí es epístola, eso sí van a ser epístolas, las epístolas pastorales. Se nos van a dejar, espero yo también, mucha enseñanza. Así que Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche, que descansen. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones a todos. Bendiciones, Hermana Caro, hermano. gracias. Gracias. Hasta después.